Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno, hermano, que estás bendecido, que estás contento. Y vamos a retomar nuestro estudio, nuestro tema que hemos estado tocando estas últimas semanas, temas muy importantes, temas, por supuesto, que nos confrontan y temas que no son tan fáciles de hablar para un pastor, pero que una vez Pablo dijo que él, pues, se limpiaba las manos, ¿no? Porque él había compartido absolutamente todo el consejo de Dios para con ellos y que él no se quedó con nada que se reservara para enseñar. Entonces, si hay algo en la palabra del Señor, pues nosotros lo tenemos que enseñar, aunque sea muy incómodo para nuestra carne, porque resulta ser que la incomodidad no es para el nuevo ser que el Señor puso en nosotros, sino para nuestra carne. Y a veces la palabra o la verdad, hasta hay un dicho ahí que dice que la verdad no peca, pero incomoda, ¿no? Y de todas maneras, aunque sea algo que es verdad, la palabra nos enseña que la verdad también se enseña en amor y no en la franqueza, en la falta de dominio propio, porque hay muchos que dicen, no, pues yo te estoy diciendo la verdad y yo soy bien franco. No, la franqueza, raya más en la imprudencia y en la falta de amor, ¿verdad? Así que cuidado con la franqueza y nosotros también tenemos cuidado con eso. Por supuesto, damos como ejemplos muy puntuales, porque es necesario que se diluciden actitudes. Entonces, la palabra enseña, pero la experiencia también nos da claridad, a veces para saber cómo es que somos nosotros, ¿verdad? Y bueno, como hemos estado mencionando, bueno, en la iglesia, en la parte del liderazgo, debe estar unido siempre. Nuestra manera de pensar, de enseñar, como dice la palabra, es la misma. Hablen una misma cosa, dice Primera de Corintios. Y hay veces que algunas personas han cuestionado el hecho de que en esta iglesia, o al menos en las iglesias de casa de oración, tenemos varios pastores y no solamente soy un pastor, ¿no? La cuestión es de que la palabra del Señor nos enseña que las iglesias deben tener pastores. El apóstol Pablo le dijo a Tito que él estableciera ancianos en cada iglesia. No dice un anciano en cada iglesia, sino ancianos en cada iglesia. Y bueno, la palabra ancianos muchas veces hace referencia a la cuestión de los pastores o de los obispos o del líder o del que preside la iglesia, ¿sí? Y de hecho nosotros vemos también en las acciones del Señor Jesús, cuando Él delega el evangelio a las personas o a los seres humanos, no le delegó la iglesia solamente a un hombre, sino a varios hombres. Y la palabra de Dios enseña que en la iglesia de Jerusalén había varios que eran los pilares. No sé si ustedes han leído eso en el Nuevo Testamento, que eran varios los que eran los pilares de la iglesia. Estos, por supuesto, son los ancianos. Y aunque sí había un líder, en este caso la palabra menciona a Pedro, y de hecho hay una polémica ahí entre los mismos cristianos en la cuestión de que si Cristo le dijo a Pedro, y sobre esta edificaré mi iglesia, que si le estaba realmente diciendo a Pedro o que estaba hablando él sobre él mismo, ¿sí? E históricamente, hermano, Pedro
siempre fue reconocido como el líder de la iglesia por la mención del Señor Jesucristo, que dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, no significa que el Señor Jesús haya dicho que Pedro iba a ser el primer papa, nada que ver. Pero lo que sí es cierto es que el Señor Jesucristo delegó en Pedro el liderazgo de la iglesia, aunque no era un solo apóstol. Si ustedes se dan cuenta, eran muchos apóstoles y eran varios los que eran las columnas de la iglesia, es decir, había varios pastores. Ahora, ¿por qué creen ustedes que la palabra, o que el mismo Señor Jesucristo haya definido que la iglesia se maneje por varios pastores y no solamente un pastor? ¿Verdad? Pues bueno, porque se cometen muchos errores, hermano. Lamentablemente, seguimos siendo seres humanos y muchas veces necesitamos que los diferentes puntos de vista, el diferente carácter de cada uno de los pastores pongan un balance, y también que sea real la cuestión de una dirección en la cual el Espíritu Santo es el que está gobernando. ¿Por qué? Porque la opinión o el mandato de una sola persona puede hacer que esa persona tome decisiones que van más en pro de su propio egoísmo o de su propia fama o su propio beneficio. Entonces, si hay uno o hay dos o tres pastores, un pastor puede decir: espérate, o sea, como que ahí no me suena, o el otro pastor puede decir: oye, ¿y no pensaste en esto? ¿O por qué pusiste esto en este grupo? ¿O por qué? Pues para que yo me dé cuenta de si hay algo que hay que modificar, o las decisiones que hay que tomar, pues también, ¿no? Un liderazgo múltiple o plural, que haya muchas personas, sirve para que nos conduzcamos en equilibrio, y también para que cuando nosotros en conjunto buscamos el Espíritu Santo podamos estar todos de acuerdo. Y cuando todos estamos de acuerdo, hermano, en el Espíritu, no hay error de que el Señor o el Espíritu Santo está dirigiendo la iglesia. Entonces, por eso cuando te digo, hermano, confía en tu liderazgo, es precisamente por eso. No por nosotros mismos, por supuesto, nosotros le echamos ganas, pero el Espíritu Santo es el que gobierna. Si no hay un ministerio, es porque el Señor no ha determinado que no haya ese ministerio, y no simplemente porque pues a mí no me gusta ese ministerio y yo no quiero ese ministerio en mi iglesia, ¿verdad? Hay cosas, hermano, hay ministerios que personalmente podría ser que yo nunca los vi o nunca se me hicieron que podían surgir en esta iglesia, y el Señor levantó a la gente para hacerlo, ¿verdad? Y entonces se desarrolla el ministerio, pero todas las cosas van dirigidas primeramente por el Espíritu Santo. Obviamente hay cosas logísticas que nosotros tenemos que hacer, cosas que son más intrascendentales de decidir, pero hermano, cuando se trata de la dirección de la iglesia, somos un cuerpo de liderazgo y no soy solamente yo. En la iglesia desde el principio también ha habido un administrador, y el administrador es el que decide, por ejemplo, cuánto es lo que yo tengo que recibir de sustento, y no que el pastor está manejando absolutamente todo, y hay muchas veces que en realidad la iglesia o el lugar de reunión no tiene nada, no avanza nada, no se ve mejora de nada, porque el pastor se está llevando todo lo que entra, ¿verdad? Y obviamente, hermano, el pastor tiene derecho a un sustento
que sea digno, ¿verdad? Como su labor, como la labor que hace. Sin embargo, no puede o no debería estar a cargo de la administración del dinero por completo, ¿verdad? Bueno, entonces, ustedes deben saber esto y, bueno, las decisiones que se toman en cuanto a lo que sea, todos nosotros sabemos. Puedes estar seguro de que cuando tomamos una decisión va a ser a través de ese debate, por decirlo así, ese acuerdo, ese entendimiento común. Pero bueno, esto es necesario ¿para qué? Para que nosotros también tengamos una unidad a nivel congregacional. Tener un tipo de liderazgo como ese, como el que el Señor establece, que es un liderazgo plural, entonces la iglesia tiene sí o sí la responsabilidad de someterse a esa dirección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una sola persona no está diciendo algo que sea incongruente a la palabra o que esté abusando sobre las personas. Cuando hay una persona y un gobernante de absolutamente todo, entonces eso es lo que pasa, hermano. Se convierte carnalmente en una persona que abusa, que hace lo que quiere. Eso es lo que nosotros mencionamos en el tema de la autoridad, que es un déspota, que no tiene una ley sobre sí mismo, ¿verdad? Y bueno, el Señor nunca ha querido una iglesia dividida, estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Y bueno, lo impide al formar un liderazgo como Él lo formó, en donde el Espíritu Santo, que es uno, gobierna en una pluralidad de líderes que son dirigidos por Él y una congregación sumisa, ¿verdad? Entonces, Dios quiere un liderazgo unido y Dios quiere una iglesia, ¿qué? Sumisa. Entonces, ¿puedes decir esto conmigo? Dios quiere una iglesia sumisa. 1, 2, 3. Dios quiere una iglesia sumisa. Hermano, esto es una cosa que para el mundo, o sea, como no entiende las razones del Espíritu, dice, pues, ¿qué es esto? ¿Es una secta? ¿O qué? Te lavan el cerebro y eres como un robotito que tienes que hacer todo. Hermano, tú entiendes que cuando una iglesia es liderada por el Espíritu Santo, no hay manera de que haya abuso. Y por supuesto, no quiere decir que no haya iglesias en donde la iglesia está sometida, pero sometida a amenazas, ¿sí? Sometida a terrorismo mental, y cosas. Pero yo sé que ustedes saben que aquí en la iglesia no es así. Y si necesitamos ser sumisos es porque todo está respaldado bajo la palabra y todo tiene que ver con el carácter cristiano, que es la humildad. Y bueno, siempre que hay discordia, siempre que hay descontento, que hay rebeldía, por supuesto hay desunión, hay carnalidad, hermano. Y bueno, vamos a ir eso en unos momentos, ¿verdad? Pero bueno, el versículo 10, al final, ahí en 1 Corintios 1, dice, sed que estén perfectamente unidos en una mente y en un mismo juicio. Es decir, esas son otras palabras, ¿no? La palabra unida o perfectamente unido viene de la palabra griega katartizo y se utiliza en el griego, no solamente en la Biblia, sino en la historia, en el griego clásico, para hablar de remendar redes, ¿sí? De soldar huesos. O sea, cuando alguien se fractura, soldar un hueso, de arreglar miembros dislocados, que esté perfectamente unida, de unir algo que estaba desgarrado, ¿sí? Entonces significa volver a estar juntos, crecer juntos de nuevo.
¿sí? Debemos tener la misma mente de nuevo, las mismas ideas, los mismos juicios. Eso, hermano, eso es lo que determina el Señor cuando habla de tener una sola mente, de hablar lo mismo, ¿sí? Entonces, ya sea un precepto, hermano, una regla, un principio, una actitud, una regla de conducta, un sentimiento, una acción, todo debe ser exactamente lo mismo entre nosotros, ¿sí? Y hermano, ese tipo de unidad sería increíble en la iglesia, ¿verdad? Obviamente digo sería porque no estamos en la perfección y yo sé que en nuestra carne batallamos con eso. Y mira, una de las cosas impresionantes en el mundo es de que hay algunas religiones que tienen una unidad increíble, más que los cristianos, una unidad doctrinal. ¿Ah? ¿Quiénes de ustedes conocen de alguna secta en el mundo que tiene unidad doctrinal? ¿Eh? Mira, fíjense, ¿ya ven? Lo mismo que yo pienso. Y uno, dos, tres por allí que dijeron los testigos de Jehová. Mira, a ellos, hasta tú les hablas de otra cosa, la verdad de la palabra, dicen no. Están mal, están terriblemente mal. O sea, esa secta, o sea, de fondo, yo podría decir absolutamente con toda seguridad que el diablo la maneja. ¿Sí? Porque esa cuestión de quitar cosas de la Biblia o el malinterpretar o cosas, eso no es otra cosa más que obra del diablo, ¿verdad? Pero en esta cuestión, hermano, sea que tengan 10 versículos nada más de doctrina o 20 versículos ellos, tú les hablas y son recalcitrantes en su pensamiento y todos piensan lo mismo. Como ahí que, ¿no? Pero entre nosotros, hermanos, de repente un hermano llega queriendo exhortar a otro hermano diciendo, mira, es que mira la palabra y esto, y el otro, no, yo no entiendo ese versículo como tú. A mí el Espíritu me lo reveló de esta forma. Si a ti el Espíritu te lo reveló de otra forma, entonces pues ya, tú y el Señor, yo y el Señor. Y, ay, ¿qué es eso, hermano? O sea, ni que Dios estuviera dividido, pues, ¿no? La mente del Señor no está dividida. Pero así somos, hermanos, nos pasamos de rosca, como dicen, ¿no? De nuestros rollos. Entonces, la iglesia debe estar unida de pensamiento, ¿o no? Pero bueno, para nosotros los cristianos es como un poquito difícil manejar el hecho de que seamos tantas personas que tenemos que pensar exactamente lo mismo. Para ellos no es un problema, pero para nosotros sí. Ellos no tienen falta de armonía en ese punto, ¿verdad? No tienen comunión con Dios, pero sí tienen comunión con su doctrina. Es un reto, por supuesto, es un estándar bastante alto, pero es la voluntad de Dios, ¿o no? Es la voluntad de Dios. Salmo 133:1 dice que bienaventurado es cuando los hermanos, ¿qué dice? Conviven, aprenden a vivir juntos, ¿en qué? En armonía. ¿Sí? Y otra versión dice, qué agradable es estar los hermanos juntos, ¿cómo? En armonía. ¿Sí? ¿Ve? ¿Y por qué no le dices a tu hermano que está ahí atrás? Qué agradable es estar contigo, hermano.
Ahí en Romanos 15:5 también la palabra dice que el Dios de la consolación nos conceda que seamos semejantes los unos con los otros según Cristo Jesús. Que tengamos la unidad de pensamiento, la mente de Cristo, todos iguales, ¿verdad? Cristo es uno, ¿o no? Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, ¿qué somos? Somos uno. Somos miembros cada uno en particular, pero todos, ¿qué? Unidos. Es decir, tú no puedes decir, yo soy Manu y yo ando en Ixtlahuacán, ¿verdad? No. Y mi pie anda por acá, por Cuauhtémoc. No. Todos estamos, ¿qué? Unidos, hermano. Ajá. Cristo es uno. Cristo solamente tiene una voluntad, o tiene varias. ¿Cristo tiene una mente o tiene dos cerebros, tres mentes? ¿Cuántas mentes tiene el Señor? Una sola. Y Cristo tiene el mismo amor por cada uno de nosotros. No puede ser más, porque Dios es Dios y Dios ama perfectamente. Y no puede ser menos, porque Dios es Dios y ama perfectamente. Entonces, tengamos un mismo sentir. Primero, el sentir es interno y el hablar la misma cosa es externo. Pero, ¿con qué dice la palabra sobre la boca? Que uno habla de lo que tiene en el tesoro de su corazón. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora, ¿por qué es importante la unidad? Miren, la unidad no es importante porque es por nuestro bien. O sea, la unidad nos conviene, claro. Sí nos hace un bien, pero ¿por qué es muy importante la unidad? No es importante porque entonces el pastor se siente más elevado, ¿no? Porque a ver la iglesia unida y me siento bien, por mi ego. No es por mi ego, no es por los ancianos, no es por los pastores, sino porque por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él desea, el Señor Jesucristo desea la unidad de su iglesia. Él lo oró, hermano. ¿Sí? La palabra en Efesios, también en el capítulo 4, dice que guardamos la unidad del Espíritu en el vínculo ¿de qué? De la paz. Ahora, Cristo es uno, ¿verdad? Nosotros somos uno. Ok. Entonces, esa es una realidad intrínseca. Es decir, no podemos hacer que Cristo se divida. Todos nosotros somos iglesia y todos somos uno. Ahora, la palabra de Dios no está diciendo que creemos la unidad o que la inventemos la unidad, sino que mantengamos la unidad. Porque la unidad tú no la puedes crear, el Señor ya está unido. Lo que tú puedes hacer es destruir esa unidad o mantener la unidad. Todos somos uno en Cristo, espiritualmente hablando, sí, pero nosotros podemos destruir esa unidad. Hay unidad porque Cristo está unido, pero nosotros podemos ya sea mantener la unidad o echarla a perder. Entonces, así como el amor, hermano, no hay iglesia que no tenga amor. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo ha sido derramado en el corazón de todos los creyentes. ¿Qué es lo que no hay? Gente que practique el amor que ya tiene en el Señor, o que no procura mantener el amor. ¿Sí? Entonces, hermano, ahí en Filipenses 2 también podemos ver a Pablo diciendo, cumplen mi gozo, o sea que completen mi alegría. ¿Sí?
que tengan el mismo sentir. ¿Qué es el mismo sentir? Es tener una mente como todos los demás, junto con todos los demás, tener el mismo amor, seguir las instrucciones de sus líderes, de sus directores, seguir las instrucciones de los que los aconsejan, seguir las instrucciones del que dirige un ministerio, del que dirige el pastor o los pastores, hermano. Entonces, conseguimos ese tipo de unidad haciendo las cosas en sumisión. Dice ahí también en Filipenses que no hagas nada por contienda o por vanagloria. Es decir, no te pelees por absolutamente nada. Nunca discutas. Nunca hagas un altercado. Nunca te pelees. Hermano, si tienes un problema, entonces lleva ese problema a quien tú sepas que puede escucharte. Y si alguien te hizo algo, repito, ve con la persona. No dividas, no hables con los demás para exponer, para dañar la reputación del hermano. Habla con él. Entonces, sin contiendas ni vanagloria. Hermano, el catalizador de las divisiones, el precursor, ¿verdad?, de las facciones en la iglesia, es el deseo de exaltarse a sí mismo. Ese es el meollo del asunto, ese suele ser el problema: vanidad y gloria propia. Hermano, por ejemplo, discierne la actitud de una persona que dice, por ejemplo, bueno, no sé, a Abraham se le ocurrió, ¿qué puede ser? Se le ocurrió que los jóvenes vendieran chicles para juntar para su viaje a donde sea, ¿no? Entonces por ahí alguien dijo y dice, ¿y qué? ¿Por qué están vendiendo chicles? ¿O qué? No, pues el pastor Abraham, no, pues porque el pastor Abraham está poniendo a vender chicles. O sea, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿No? Y siempre sale con las cuestiones de extrabíblico y no bíblico, o sea, que nada que ver, ¿no? Pero ¿qué es lo que está haciendo esa persona, hermano? Discierne el corazón. Es que yo no haría eso. Yo podría hacer esto mejor. Es más, la Biblia dice que entonces se empieza a poner a la gente con él. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál suele ser la cosa? Vanidad y gloria propia. Una persona que divide está trabajando no para el Señor Jesucristo, sino para sí mismo. ¿Sí? Entonces, con unidad, con humildad, que cada uno estime a los demás, ¿como qué? Como superiores a sí mismo. Hermano, si la palabra de Dios de principio pone una cosa que se oye sencilla pero que no lo es tanto, hermano, considera a los demás como superiores a ti mismo. ¿Quién es tu superior? ¿Quién? Todos son mis superiores. Todos, hermano. Entonces, ¿y el liderazgo? ¿El liderazgo qué es entonces? Pues es la autoridad también. O sea, para ti, para mí es servicio para ustedes, ¿verdad? Para mí es respeto, para mí es, ustedes son superiores a mí, y bueno, y para ustedes todos los demás son superiores, y tus autoridades, pues cuánto más es para ustedes, hermano, ¿no? Porque el Señor instituyó la autoridad también en ese sentido.
Porque Dios, dice la palabra, Él fue el que instituyó toda autoridad. ¿Sí? Ya sea tu esposo, ya sea tu jefe, tu patrón en el trabajo, ya sea el pastor, el presidente, la policía, todos ellos, hermano. Pero de principio, para que uno no se ponga rebelde en contra de la autoridad, tiene que pensar que no solamente ellos son superiores a mí mismo, sino que todos y cada uno de ustedes son superiores a mí mismo. Así que practícalo, hermano. Así que cuando estés en el centro comercial y te estás tratando de formar en una fila y te llega una señora y pone su carrito y se mete ahí antes de que tú llegues, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo? Decirle, señora, ¿qué cosa? Yo estoy llegando y usted se mete o que no. ¿Qué? ¿Qué es lo que hace uno? ¿Cómo? Aguantar, pues eso es lo mínimo que uno puede decir, como que, ay, esta señora. ¿Eh? Pero ¿qué si tuvieras un espíritu distinto? ¿Eh? ¿Cómo? Pues sí, darle el paso. ¿Qué tal, hermano, si tú eres de la tercera edad y se mete un muchacho allí? Tú dices, ¿qué no ves que soy de la tercera edad? ¿O no? Porque puede ser cualquier cosa, que por la cual nos sentimos más importantes. ¿Por qué? Porque las minorías son más importantes, ¿sí? Y exigimos nuestros derechos por lo que sea. Porque soy mayor, porque soy niño, porque porque tengo capacidades diferentes, porque de todo, hermano, porque soy débil visual, porque soy cristiano, porque de todo. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? Siendo Dios, se despojó de sí mismo y no escatimó el ser igual que ¿qué? A Dios. Y se hizo como uno de nosotros. ¿Tú sabes qué es lo que significa que Dios se hizo como uno de nosotros? O sea, no puedes compararte tú haciéndote como una hormiga, porque una hormiga es mucho más que la comparación entre Dios y el hombre en ese sentido, ¿no? Somos la imagen del Señor, pero no podemos compararnos con Dios. Y el Señor se despojó y tomó forma de hombre y luego haciéndose siervo. El Señor Jesucristo, Dios, se hizo siervo. Entonces, ¿qué hago yo? Enojándome por la señora de las tortillas que se metió. Humildad, hermano. Esto no es una mente del mundo en absoluto. Hermanos, nada más hay una manera. Hay una sola manera de tener unidad. Una. ¿Y cuál es? Humillándose. Cediendo. Nada más, hermano. No hay otra manera. No es pelear a ver quién tiene la razón y ya gané. Ah, bueno, entonces todos estamos de acuerdo, ¿verdad? No, hermano. Es humillándose. Y humildad significa que piensas que el otro es superior a ti mismo. Y ya. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el matrimonio también? ¿Por qué tantos problemas? Pues porque lo único que se sabe es responder.
llevar la contraria. Primera, no aceptar la autoridad. Y segundo, que la autoridad no sabe que tiene que ver a su familia como superior a él mismo. Oh, ¿verdad? Y repito, Dios se humilló a sí mismo y no consideró su posición de Dios, ni sus privilegios de Dios. Así también, hermano, el jefe o el patrón no consideró que él es el jefe, él manda más. El de aquí mis chicharrones sí truenan. O el esposo también. Pues es que yo soy la cabeza de la familia, siempre, ¿no? Eso es porque la palabra de Dios dice que yo soy la cabeza de la familia. O sea, sí es cierto, hermano, pero esa palabra no es para ti, es para tu esposa. Y tu esposa, para guardar la unidad, necesita someterse. Y el esposo, para guardar la unidad, tiene que considerar a su esposa y a sus hijos como superiores a él mismo. Si no hay humildad, no hay unidad. ¿O no? Voltea con tu hermano que está ahí a tu lado y dile así: a tus órdenes, jefe. Y el otro tiene que decir: espérate, voy a grabar. Voy a grabar, sí, fírmalo. No, pues esposos ahí impostores, papás impostores también, bueno, no impostores, sino que aplastan. Ah, no, hermano. Cristo no consideró aferrarse. Agarremos la onda, hermanos. Ya. Porque el Señor está listo para hacer juicio también en la casa y en la iglesia. Entonces, hermano, necesitamos humildad para que suceda esto hermoso que queremos ver. Esto que pareciera que es utópico, que es de mundo de fantasía, hermano, es posible si todos nos humillamos. Acuérdense ustedes, en Hechos 4 también dice que todos los que creyeron, todos los creyentes eran de un solo corazón y una sola alma, y todos compartían las cosas entre sí, ¿verdad? Pero bueno, había divisiones en Corinto, en el versículo, porque me avisó Chloe, uno de los de Chloe, que hay entre ustedes divisiones, dice el versículo 11 de 1 Corintios 1. Me dijo, o sea, no está diciendo porque hay uno allí que medio me chismeó. No, hermano, los de Chloe, pues obviamente estaban preocupados por la iglesia de Corinto, por eso uno de ellos fue y le dijo a Pablo, mira, pues es que allí en Corinto están habiendo contenciones, están peleando entre ellos, tienen riñas, algunos líos, tienen facciones, pero bueno, no eran nada más facciones así por la secreta, sino que expresada. Y bueno, estaban divididos en 4 grupos, ¿no? Tenían su banderín ahí. Yo soy del PRI, ¿no? Yo soy del PAN, no, yo soy de MC, ¿no? Movimientos y no, bueno, ahí estaba. No, yo soy de Apolos. No, yo soy de Cefas. No, yo soy Pablo. Y el otro, Jehová es mi pastor.
¿no? Yo no tengo líderes terrenales, el mero mero es Dios, ¿no? Y hay gente así, hermano, hay hermanos que se comportan de esa manera, no, Dios es mi pastor, ¿sí? Pero bueno, los que querían sentirse más, como más espirituales, ¿no? Pero bueno, ¿quién provocó esa desunión y esas facciones? ¿Pablo? ¿Apolos habrá provocado partidismo? ¿Pedro? ¿El Señor Jesucristo? En absoluto, ¿no? ¿Quién fue el que lo provocó? La carnalidad, hermano. La carnalidad. Eso es lo que hace que uno tenga un favorito. Pues es que me gusta cómo predica, no es que el pastor, ya hemos dicho, no, él no es tan ameno, ¿eh? Puros datos, pura historia, hermano, o sea, de todos tenemos que escuchar porque el Espíritu Santo se mueve en cada uno de nosotros. Pero bueno, la cuestión no es de que, vamos a hablar con Apolos porque anda haciendo esa división. No, hermano, los corintios eran carnales. Y la carnalidad engendra facciones, engendra divisiones. ¿Por qué? Porque Apolos, Pedro, Pablo, ellos lo único que hicieron fueron compartir las escrituras, ¿verdad? Como debía ser. No es culpa de ninguna de ellos, es culpa de la carnalidad. Identificarse con seres humanos, ¿sí? Algunos decían que Pablo como orador era un fracaso. Y algunos dijeron que Pablo era muy pulido en su manera de expresarse, muy elocuente. Y alguno otro pudo haber dicho, pero Pedro, él es de los originales, ¿no? Él es de los que estuvieron allí con el Señor Jesucristo. ¿Quién es Apolos y quién es Pablo? ¿No? Y se identificaron con cada uno. ¿Por qué? Pues por su mentalidad carnal. Y bueno, si yo estuviera en esos tiempos, seguramente mi carne me hubiera dicho que yo estaba con Cristo. Ajá. Pero bueno, hicieron a Cristo una facción. Imagínate el Señor viéndolos allí y ellos dicen, no, yo soy de Cristo. Los que dicen, Jehová es mi pastor. ¿Cómo crees que Dios ve a esa gente? ¿Me estás haciendo partido a mí? Yo no voy a ninguna iglesia. Entonces la gente hace divisiones, pero normalmente hay una persona que la dirige. O sea, no es como que todos de repente se pusieron de acuerdo y todos van caminando así de la manita juntos. No, hermano, hay un líder siempre, hermano. Infaliblemente hay un líder en una división. Y si nosotros no hemos estado de acuerdo con lo que se enseña y alguien llega y te dice esto, entonces tú te vas a unir y vas a hacer tu facción si eres carnal. Hoy esto me gusta más que lo que predican allá en la iglesia. Sí. A lo mejor está de acuerdo en la cuestión de la Trinidad, algo que es trascendente, obviamente. Si no está de acuerdo en la Trinidad, pues ¿cómo vas a estar en comunión con una persona que no está de acuerdo en la Trinidad? Eso es parte esencial de la fe evangélica, hermano. Hay cosas que en la fe evangélica no se pueden transgredir, como la cuestión de la divinidad de Cristo. Cristo es Dios y Cristo es hombre completamente. La cuestión de la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son tres personas distintas, pero es un solo Dios, ¿sí? La salvación es ¿por qué? Por gracia.
si no crees que es por gracia, entonces tú no puedes tener comunión con nadie que piense eso, con nadie que piense que Jesucristo era solamente un hombre, que era un ángel, que era un humano que se hizo Dios. No, hermano, eso está totalmente salido, ¿verdad? No puedes estar de acuerdo con algo con lo que esencialmente no puedes errar. Pero bueno, si hay cosas que son intrascendentales y entre nosotros por ahí alguien sale con una opinión diferente y con esa opinión diferente está haciendo una facción, es exactamente igual de grave. No por la cosa intrascendental, sino por la desunión y la división que está provocando. ¿Verdad? Porque dice que todos hablemos lo mismo. Y repito, no quiere decir que otras iglesias en donde no creen igual que nosotros en ciertos puntos intrascendentales, entonces no, ellos no. No, hermano, cosas intrascendentales, todos somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero la cosa es que sepas cuáles son las cosas que son intrascendentales y no te lo vas a pasar quemando herejes, ¿no? Como los reformadores. Pero bueno, entonces, ese tipo de identificación que no es provocada por los líderes es la expresión de la carnalidad. Es decir, te desconectas de la mente común de todos los de la congregación, te desconectas del compañerismo, ¿sí? Y es importante tener en cuenta esas cosas. Por eso Pablo va y suplica para que no tengan partidos. Y aquí es en donde entramos en el principio, número 3. En las cosas que tenemos que enfatizar. Punto número 3, el principio. ¿Está dividido Cristo? No. Ahí está. Como Cristo no está dividido, entonces nosotros ¿qué? No estamos divididos. Ahora, ¿Pablo fue sacrificado por ustedes? No, ¿verdad? Ahora, ¿yo fui sacrificado por ustedes? ¿El pastor Abraham fue sacrificado por ustedes? ¿El pastor Normando fue sacrificado por ustedes? No. Entonces, o sea, lo que les decía a los corintios, entonces, ¿por qué tienen partidos si nosotros no fuimos los que morimos por ustedes? Cristo es el que murió por ustedes y Cristo es uno. No está dividido Cristo. Y dice 1 Corintios 6:17 que el que se une al Señor, dice, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hay un Señor, dice Efesios 4, versículos del 4 a 6, un Señor, una fe, un bautismo, un espíritu, un cuerpo, un solo Dios. ¿Está dividido Cristo? No, hermano. Ahí en el capítulo 12 también de 1 Corintios, versículo 12 dice que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos los miembros son de ese cuerpo, dice, siendo muchos aún así solamente es un solo. Así también Cristo. Así como Cristo es uno, nosotros somos, a ver todos juntos fuerte. Ahí está. Somos uno. Entonces no puede haber división, hermanos. Si no, estamos transgrediendo la naturaleza básica de la iglesia. La naturaleza de la iglesia es unión. Intrínsecamente, como digo, esencialmente, la iglesia es
una. Y hacer lo contrario es transgredir lo que ya es. Transgredir a Cristo. ¿Sí? Él murió, hermano, para hacernos uno. Él dice en 1 Corintios 12:25 que Él derribó la pared intermedia de separación que estaba entre nosotros, para hacer de todos unos, para que no haya división en el cuerpo, hermano. El principio es ese. El Espíritu es uno. Cristo es uno. ¿Sí? Entonces, si la iglesia es una, Cristo es uno, Dios es uno, el Espíritu es uno, el cuerpo es uno, sin divisiones, sin facciones. ¿Cuántos fueron comprados por la sangre de Benjamín? ¿Fueron redimidos por Abraham? ¿O por alguno de los líderes de la iglesia? Sí. Muy bien, hermanos. Entonces, en este punto, las facciones de las cosas que nosotros aprendemos vienen solamente por la carnalidad y por el deseo de levantar el ego, por la vanidad. Aprendemos el principio de que Dios es uno, el Espíritu es uno, Dios es uno, y que la naturaleza de la iglesia es la unidad. Y que no podemos hacer otra cosa más que mantenerla o destruirla. ¿Sí? Y si ya es, y no necesitamos que la unidad sea, destruirla es una cosa grave. Pero necesitamos aprender, estar conscientes, hermano, de que Dios es uno. ¿Cuántos están contentos de pertenecer a una congregación, hermano? Muy bien, hermano. Pues vamos a ponernos de pie. Hermano, ¿qué le parece si nos tomamos todos de la mano? Y oramos a nuestro Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Y yo creo, Señor, y yo sé que tu Espíritu ha sembrado en el corazón y que la acción que estamos haciendo ahorita, Padre, es una acción sincera, de corazón, Señor. También sé, Padre, que muchos de nosotros batallamos con nuestro carácter. Sin embargo, también tú sabes también que nuestro deseo no es estar divididos. Nuestro pecado, Señor, nos incita, nuestra concupiscencia, Señor, y obramos mal y cargamos con la culpa, Señor, porque sabemos que no está bien y no es algo que tampoco deseemos, pero lo hacemos, Señor. Así que, Padre, nosotros te pedimos que nos des aún más gracia para vencer, Señor, esas actitudes, para tener dominio sobre nuestra lengua, para tener dominio, Señor, sobre nuestra propia persona que se envanece, que se exalta por nuestro ego, Señor.
Y ayúdanos, Padre, aunque tenemos el poder, lo sabemos, pero haznos conscientes, Señor, que tu Espíritu, Señor, redarguya nuestro corazón. Y que tu palabra, Señor, siempre esté frente de nosotros, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que surja, Señor, como luz en el momento, Señor, en donde la oscuridad quiere devorar, Señor, nuestra vida. Que tu luz, Señor, nos permita ver las cosas que están en el pensamiento y evitar cometer los mismos errores, Señor. Y sabemos, Padre, que tú nos ayudas y que nos puedes ayudar, pero que nosotros también necesitamos obedecerte, Señor. Así que no solamente te pedimos que nos llenes de tu gracia para vencer, Señor, sino que también en nuestro corazón nos acercamos arrepentidos, y también, Señor, con el deseo de nuestro corazón de honrar tu deseo y tu voluntad, en que podamos estar unidos, Señor. Queremos honrarte, Padre, y aquí está tu pueblo tomado de las manos, Señor, ofreciéndote, Padre, esta decisión que tomamos hoy en esta mañana, que como iglesia seamos un cuerpo unido, Señor, que se preocupa por los demás en humildad, viendo, Señor, a los demás como superiores a uno mismo, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos traes ese entendimiento que es espiritual y que solamente, Padre, los que disciernen en el Espíritu lo entienden, Señor. Así que, Padre, no nos avergonzamos y tampoco nos importa, Señor, lo que los demás puedan pensar de nosotros. Aunque el mundo, Señor, piensa que la humildad es una debilidad, Señor, para ti las cosas son muy distintas. Y tu reino, Señor, viene en la paz y en el amor perfecto, Señor. Y queremos demostrar ese reino y que es posible, Señor, una vida en la que podemos estar unidos y de esta manera el mundo crea que tú habitas en medio de nosotros, Señor. Y que cuando nosotros pongamos en práctica todo esto, Señor, tú traigas bendición, Señor, a tu iglesia. Y que en tu presencia, Señor, toda enfermedad sea sanada, Señor. Que toda dolencia sea curada, Señor. Que toda aflicción sea consolada, Señor, por tu Espíritu. En un lugar, Señor, en donde se propicia la unidad y en donde tú puedes manifestarte con toda la libertad, Señor. Por eso, Padre, nos arrepentimos, te pedimos que nos perdones y también, Señor, nos comprometemos, Padre, a honrarte, a honrar tu voluntad, Señor, de estar unidos como iglesia. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.